Tema con Roberto Rojo, historiador y profesor, para hablar un poco más acerca de esto. Roberto, Mariano Gorno, Soledad Romero Vargas, te saludamos desde Multimedia UNLAR. ¿Cómo estás? Hola Mariano, Soledad, un gusto escucharlo. Bueno, Roberto, hablemos un poco de esta fecha, la que se conmemora hoy. ¿Qué podemos decir que sea interesante para analizar un poco esta historia? No, lo primero es que es muy interesante la reivindicación, la puesta en valor de una figura como Güemes, ¿no? Uh-huh. Olvidado durante mucho tiempo, fue clave en la... Sí. Hola. ¿Nos escucha? Su rol militar en Salta, protagonizando la llamada Guerra Gaucha, que era guerra de guerrillas, impide que los españoles penetraran acá en el territorio, ¿no? Él detiene muchas invasiones con ejércitos que lo superaban en número y en armamento. Entonces él hacía la guerra de guerrillas y de desgaste para mantener alejado a los españoles que querían reconquistar el territorio que había sido de ellos, ¿no? Querían llegar hasta Buenos Aires, y la acción solitaria durante mucho tiempo de Güemes permite que San Martín se arme acá en Cuyo y pueda cumplir sus planes de cruzar la cordillera, liberar Chile y Perú, ¿no? Claro. Uh-huh. Profesor, bueno, destacamos el 17 de junio. ¿Podemos recordar, en el marco de su fallecimiento, qué fue lo que pasó? ¿Por qué Güemes muere a corta edad también? Sí, es una corta edad vista desde nosotros, ¿no? Pero en esa época, 36 años ya 36, eran bastante, sí. Digamos, recordemos que los casamientos se hacían con chicas que cumplían 15 años, ¿no? Uh-huh. 16 años, era todo una expectativa de vida mucho menor. Pero Güemes fallece, el único general que muere en un campo de batalla, Ajá. herido porque él tenía una enfermedad de hemofilia que no podía cicatrizar. Entonces por eso era protegido por los gauchos de que no entrara en combate, ¿no? Y bueno, es emboscado en ese 7 de junio de 1821, cuando él va a la casa de la hermana Macacha Güemes, María Magdalena, que era uno de sus principales apoyos, ¿no? Tanto en el espionaje y en diversas cosas para hacer en esta guerra que libraba contra los españoles. Así que bueno, él es emboscado, él es entregado por un comerciante, Domingo Benítez, de ahí de Salta. Recordemos que Güemes tenía una gran oposición entre la clase alta salteña, que este estado de guerra lo perjudicaba, digamos, ¿no? No estaban comprometidos con la independencia, ni mucho menos, y lo entregan a Güemes, que es herido, y 10 días después fallece, ¿no? Porque no podía recuperarse de esa herida. Así que bueno, a los 36 años de edad, don Martín Miguel de Güemes, que fue gobernador de Salta, primer gobernador, fue el caudillo, fue idolatrado por los gauchos, fue respetado por San Martín y por Belgrano, que lo consideraban una personalidad fundamental, ¿no? Para sostener toda esta epopeya de la independencia, ¿no? Claro. Él, digamos, acá dice la pequeña referencia que hacíamos al principio, que el trabajo, la defensa de Güemes permitió al general San Martín encarar sus campañas a Chile y Perú. ¿Qué específicamente, o cómo se dieron esas batallas específicamente? No, claro, porque recordemos que incluso Francisco Ortiz de Ocampo, sí, fue el primer riojano, fue el primer general de esta patria que nacía. Iban por el norte, ¿no? O sea, querían llegar a Lima
por lo que hoy es Bolivia, llamado entonces el Alto Perú, pero por la geografía y demás era imposible, ¿no? Entonces, rápidamente se dan cuenta, San Martín, Belgrano, Güemes, que por ahí no era el camino para atacar Lima, y entonces lo que pasa es que había que contenerlo los españoles, que tenían muchos militares de carrera, unos grandes ejércitos, por eso la guerra que lleva adelante Güemes de guerra de guerrilla, ¿no? Claro. Del gran desgaste que le va provocando a estos ejércitos. Obviamente no podían enfrentarlo a campo abierto porque estaban en inferioridad de condiciones, en armamento y en número. Entonces, tiene 6 invasiones grandes, digamos, ahí, porque el objetivo de los españoles era Buenos Aires directamente, ¿no? Claro. Recuperar lo que había sido de ellos durante varios siglos. Bien, profesor, ¿y cuán importante fue el rol de la esposa de Güemes? Que también se habla mucho de Carmen Puch, digamos, que fue fundamental también, ¿no? En toda esta historia de vida, en lo bélico, pero también al lado de él, ¿no? A la par, en su vida cotidiana, ¿no? ¿Podemos hablar un poco de la historia de Carmen Puch? En ese marco de belleza y incertidumbre se conocen a Carmen Puch, que era una niña muy linda, de una familia muy acomodada, se casan con Güemes, son felices en este marco convulsionado, tienen 3 hijos varones, el más grande llega a ser gobernador 2 veces de Salta, y bueno, es tan fuerte la unión que una vez asesinado Güemes, Carmen Puch fallece al año, creo, por inanición, ¿no? Se dejó morir, estaba deprimida. De dolor. No Claro. soportar la ausencia de su marido. O sea que fue fundamental para Güemes ese gran afecto, ese gran amor. Bien. Bueno, Roberto, gracias por este pequeño repaso, este reconocimiento. Como decía usted, hace muy poco tiempo que recordamos o que tenemos por lo menos un feriado, que en Argentina los feriados son en reconocimiento a las fechas o a nuestros héroes. Y bueno, por esta pequeña reseña de Güemes, ¿eh? Bueno, sí, como dice usted, bueno, fue ignorado durante todo el siglo XIX, reivindicado en el siglo XX por historiadores argentinos, y es de estricta justicia esto que sucede en los últimos tiempos, ¿no? Que se recupera una gran figura que ha sido clave para la independencia, ¿no? Y dos cositas, una que nosotros también somos un país evidencia del fracaso de los ideales de San Martín y de Bolívar, ¿no? Que claro, tienen una gran nación. Entonces, al disgregarnos en países como Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y demás, no cumplimos aquellos grandes objetivos. Y lo otro que nos recuerda Güemes es que el noroeste argentino es una unidad geográfica, histórica, cultural, que es necesario dinamizarlo, ¿no? Porque, como plantean muchos economistas de La Rioja, la única salida que tiene, o una de las salidas que tiene La Rioja, es intercambiar con el noroeste argentino, ¿no? Como una región más activa. claro. Gracias, Roberto, ha sido muy amable por este tiempo.